complace darles la bienvenida a esta reunión de pláticas colosales, que hoy tiene como eje ni más ni menos que el derecho penal económico y la teoría del delito. Obviamente, como primera cuestión, agradecerles principalmente a los amigos Eduardo Demetrio Crespo de España, allí, que ha hecho un esfuerzo por, además de la actividad del horario allí en España, a Daniel Herbeta, por supuesto, ambos amigos de la institución, así que agradecerles particularmente a ellos, a todos los integrantes de ITEPSUR, por supuesto, porque de una u otra manera es un esfuerzo conjunto, y lógicamente al auditorio que una vez más nos acompaña en un año que ha sido un verdadero terremoto para nuestras ortodoxias, para nuestras prácticas, para nuestras costumbres, y bueno, estamos adaptándonos y estamos dando muestra de que hay formas de superar la adversidad también en estos ámbitos. ITEPSUR ya lo conocen ustedes, es el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur. No voy a abundar demasiado en esto, sí decirles que es un instituto que obviamente es sin fines de lucro y que tiene como objeto principal el estudio de las ciencias penales y sus ramas conexas, las ciencias conexas que tratamos de hacer de una manera inter y transdisciplinaria. Por supuesto, todos aquellos interesados que quieran datos adicionales, conectarse, ponerse a disposición, arrimar proyectos, es una institución de puertas abiertas y lo pueden hacer a través de los distintos canales. Tenemos nuestra página que es www.itepsur.org, así que estaremos gustosos de escucharlos y en la medida en que se pueda canalizar sus inquietudes. Antes de pasar a presentar a los oradores de hoy, les voy a explicar cuál es la mecánica de esta plática. La idea aquí ha sido, cuando lo hemos pensado, que el auditorio se constituya en testigos de una conversación entre dos personas de gran nivel de una temática específica previamente escogida, como es el caso de la charla de hoy. Sí avisarles que ustedes podrán ir efectuando aportes o preguntas en el chat general, porque esto va a permitir que los propios platicantes puedan ir introduciendo cuestiones que les parezcan de interés o dar introducción a puntos que ustedes puedan ir marcando. Sí, por supuesto, les pido para la eficiencia del conversatorio que hagan aportes que sean puntuales, que sean breves, que no sean grandes párrafos extensos, porque por allí hace menos fluida la dinámica de la charla. Bien, obviamente voy a hacer una apretadísima síntesis de los currículum de Eduardo y de Daniel y decir simplemente que Eduardo Demetrio Crespo es doctor por la Universidad de Salamanca, catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido becario de investigación del Instituto de Educación y Ciencia, de la Fundación Alexander von Humboldt, la Sociedad Max Planck, el Instituto Ensiático de Estudios Avanzados y el programa Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ha llevado además a cabo estancias de investigación en Alemania, Reino Unido e Italia. Ha sido profesor en la Universidad degli Studi della Campagna Luigi Vanvitelli durante el año 2018 y profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres en el año 2019. Y por supuesto, autor de innumerables artículos y libros de la especialidad. Daniel, por su parte, es abogado especialista en Derecho Penal, profesor titular por concurso de Derecho Penal, parte general de la Universidad Nacional de Rosario, también profesor titular de Políticas Democráticas de Seguridad en la misma universidad, director de la carrera de especialización en la UNR y profesor de posgrado de numerosas universidades. Además, fue Daniel integrante de la Comisión de Reforma Integral del Código Penal del año 2006 y 2007, y por supuesto fue un partícipe esencial en la implementación del sistema acusatorio adversarial en la provincia de Santa Fe. Es autor también de numerosas obras de la especialidad y su rasgo, el que más le gusta a él, su rasgo más destacado del currículum, hincha del más grande del interior. Bien, va a iniciar Eduardo, y el disparador de unos 10 minutos, 12 que va a exponer Eduardo, y a partir de allí irá discurriendo la conversación por los canales que ustedes dispongan.
El disparador tiene que ver con las intersecciones problemáticas entre responsabilidad individual y colectiva en el moderno derecho penal económico y de la empresa. Así que bueno, queridos amigos, quedan ustedes dos en uso de la palabra y bueno, nos aprestamos a disfrutar de su plática. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a ITEPSUR y en particular a mi colega y amigo Cristian Scoponi, a quien tuve oportunidad de conocer en Toledo, por la amable invitación que me ha cursado a participar esta tarde en este conversatorio, lo cual para mí es un verdadero placer y al mismo tiempo un honor hacerlo junto al colega Daniel Herbeta en la tarde de hoy. También quiero saludar a Alejandro Catania, que nos acompaña, y bueno, y a todo el equipo y a todos cuantos nos están escuchando. Saludos muy, muy cordiales, fraternos, desde Toledo. Bien, la verdad que el formato de hoy es muy atractivo y me gusta porque, bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo en 10 minutos, 10, 12 minutos. Estoy viendo que estamos ahí 17, como muy tarde tendría que terminar, hay 30 aproximadamente. Bueno, pues para plantear algunas cuestiones que puedan servir para esa conversación con el querido colega Daniel Herbeta y con ustedes también, ¿no? Al mismo tiempo, con todo lo que ustedes puedan querer plantearnos. Bien, lo voy a hacer sobre la base de 4 ideas que he podido de alguna manera desarrollar con algo más de detalle en el artículo introductorio a esta obra que les muestro, Derecho Penal Económico y Teoría del Delito, que ha aparecido los primeros meses de este año 2020 y que, bueno, comprende multitud de artículos de especialistas en la materia, de tal manera que lo que yo traté de hacer en la introducción a la obra es plantear 6 tesis que explicaran un poco, vertebraran un poco los contenidos de la obra y al mismo tiempo, en cierto modo, mi propio enfoque sobre algunos problemas del derecho penal económico y de la empresa en la actualidad. Bien, lógicamente en 10 minutos es imposible ni siquiera enunciar las 6 tesis, por lo tanto, simplemente quiero lanzar, como digo, 3, 4 ideas. La primera sería el problema de las excepciones y de la constitucionalidad. Claro, en el derecho penal económico y de la empresa nos enfrentamos al clásico problema de cuántas excepciones admite la regla. Es decir, de alguna manera se pone a prueba tradicionalmente la cientificidad del derecho penal porque la dogmática tradicional de la teoría del delito pensada para lo que podemos llamar el derecho penal nuclear, delitos contra bienes jurídicos individuales a través de la técnica de tipificación de los delitos de lesión, se ve, digamos, trastocada en gran medida, sometida a multitud de variantes y de excepciones. Bien, la primera pregunta sería, por tanto, si ese número de excepciones, ¿qué número de excepciones es aceptable desde el punto de vista de la constitucionalidad? Lo que nos llevaría, a su vez, a una ulterior pregunta que que han planteado grandes especialistas en la doctrina, y a la que ha habido que enfrentarse, acerca de si el derecho penal económico y de la empresa es en realidad un derecho penal de segunda velocidad y, si lo es, en qué medida resulta aceptable. Esa es la primera idea que lanzo, ¿no? Lógicamente sin desarrollo alguno más que a efectos del posterior debate. La segunda idea que lanzo es la siguiente, o que de alguna manera sugiero para el debate. Es la idea de la encrucijada. ¿Qué encrucijada? La encrucijada en la que se halla, en mi opinión, el derecho penal económico y de la empresa en la actualidad entre dos modelos, dos paradigmas completamente, digamos, diversos, que son el de la responsabilidad individual por un lado y el de la responsabilidad colectiva por otro. Inclusive hay una monografía del profesor Vincenzo Mongillo
que no les podemos usar. Podría, si me fuera aquí a la biblioteca de la habitación de al lado, aproximadamente con este título. Bien, ¿qué quiero? Aquí voy a hacer algo más de desarrollo. ¿Qué quiero decir con la encrucijada? ¿En qué se manifiesta la encrucijada? La encrucijada, en mi opinión, se manifiesta en nuevos problemas que han surgido en el derecho penal económico y de la empresa como consecuencia de la aparición de una nueva categoría de sujetos que no son los autores individuales, es decir, no se trata de la clásica discusión en el marco de la autoría y la intervención delictiva acerca de quiénes son los verdaderos responsables, cómo se les puede imputar responsabilidad penal en el marco de una estructura organizada como es la empresa, sino de imputar responsabilidad penal a corporaciones o a agrupaciones de personas que reconocemos como corporaciones, lo que el clásico debate sobre la persona jurídica. ¿Cuál es mi enfoque? Muy rápidamente. Mi enfoque sería que hay que huir de planteamientos unidimensionales. Es decir, no se trata de discutir sobre si las personas jurídicas cometen o no delitos, que también, sino de los problemas que surgen como consecuencia de la aparición de una nueva categoría de sujetos en el sistema y, sobre todo, de discutir sobre si esta circunstancia altera la estructura, las vigas fundamentales sobre las que se sustenta el derecho penal. Entonces, aparecen nuevos problemas. En mi opinión, se pueden identificar básicamente en tres. Por un lado, aparece una nueva figura, que es la del compliance officer, la del oficial de cumplimiento, y en torno a él, a esta figura, dos problemas. Uno, si el compliance officer ostenta o no una posición de garante. Y el segundo, el de si el compliance officer corre el riesgo de convertirse en una cabeza de turco que evite o sirva de escudo protector para la imputación de responsabilidad penal a los superiores jerárquicos y miembros de los consejos de administración de las empresas. Hay otro segundo aspecto de la encrucijada que tiene que ver con el ámbito de la intervención delictiva y lo que por ejemplo, Bernardo Fijó ha llamado la lógica del blanqueo. La verdad que esta es una discusión que ya tiene bastante más trayectoria dentro de la teoría del delito del derecho penal económico y de la empresa, pero que se ve constantemente renovada. ¿Cuáles son los criterios normativos que deben ser tenidos en cuenta y cuál es la lógica aplicable, sobre todo en el ámbito de la participación delictiva referida al derecho penal económico y de la empresa? Hay otro tercer aspecto de la encrucijada fundamental, encrucijada en la que se halla, como digo, todo este ámbito de aplicación del derecho penal, que sería el de la tendencia a la objetivización de la responsabilidad penal y la quiebra por esta vía de las garantías penales. Me parece que este último aspecto es fundamental, resulta imprescindible discutirlo, también pertenece a una tradición, a una discusión que ya tiene gran trayectoria, pero el momento actual, en la encrucijada que decimos que se puede plantear en este momento, hay aspectos nuevos que surgen. Es muy preocupante que justo en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa se detecte una laminación de los elementos subjetivos de imputación de responsabilidad penal importantísima, por una doble vía. Lo dejo simplemente en el aire para la discusión y para el debate. Una primera vía fue la simplificación del concepto de dolo, eliminando el elemento volitivo y dejándolo, digamos, en un puro aspecto cognoscitivo. Y una segunda vía ha sido la de eliminar incluso, presuponiéndolo, el elemento cognoscitivo. La discusión tiene un alcance sustantivo y procesal penal en la medida en que habría que distinguir dos niveles. Uno, el de la constatación de los presupuestos fácticos del dolo y otro, el de su subsunción dentro del tipo subjetivo de los delitos dolosos, que son
los mayoritarios en el derecho penal económico, ¿no? Quedando como algo marginal en este campo los delitos imprudentes. Entonces, siendo esta una discusión penal y procesal penal muy preocupante desde el punto de vista de las garantías penales en este campo, surge adicionalmente la cuestión, digamos, en el contexto de lo que estamos, digamos, identificando como la encrucijada, de si la introducción de una nueva categoría de sujetos penales, como es las corporaciones que carecen, digamos, de de una posibilidad de reconocimiento a nivel cognitivo similar al cerebro humano, digamos, no vendría a ahondar en esta tendencia a la objetivización de la responsabilidad penal y, en esa medida, a un cuestionamiento desde el punto de vista constitucional, que algunos consideran absurdo, pero a mí no me lo parece tanto. Y con esto lanzo la tercera idea. La tercera idea sería la disyuntiva. Claro, como consecuencia del primer punto y del segundo, es decir, del problema de las excepciones y el alcance de la constitucionalidad y de la encrucijada en la que se halla el derecho penal económico de la empresa, surge un tercer problema, que es la disyuntiva en la que nos encontramos a nivel científico, de alguna manera, del abordaje científico del problema. Y este tiene dos posibilidades al menos dos elementos enormes de enganche a nivel teórico. El primero es, o así lo he tratado de identificar, la disyuntiva entre una nueva teoría del delito o una teoría del delito sin base. Lo cual es una cuestión de orden metodológico y de orden lógico. Cuando se enfocan desde enfoques unidimensionales, se habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica, parece como si que hubiera que aceptar que, dado que el legislador la ha introducido, no hay más remedio que aceptar las premisas que derivan de la regulación. Sin embargo, aquí, y solamente lo dejo también anotado, es muy posible distinguir entre las, digamos, las premisas que resultan de la razón práctica que llevan a admitir la existencia de esa regulación y a tratar de aplicarla de una manera garantista, y las que resultan de la razón teórica, que puede conducir a identificar quiebras insalvables, por supuesto, tanto en el modelo de heteroresponsabilidad como, sobre todo, o añadidamente, digamos, en el de la autorresponsabilidad. Se puede hablar acerca y discutir acerca del rendimiento del trabajo dogmático en este campo, y se puede discutir también acerca de si realmente es posible construir una teoría del delito corporativo sobre la base de la teoría general del delito pensada para la conducta humana. Y a su vez, el otro elemento de enganche y de discusión enorme que surge aquí es el de la compliance penal y la teoría del delito. ¿Cuál sería el encaje de los modelos de cumplimiento normativo de la compliance penal dentro de la teoría del delito, si es que tiene alguno? Reconocer cuál es la naturaleza jurídica de los programas de cumplimiento normativo, que desde luego no es de carácter penal, y ver cómo se podría insertar, si es que tiene encaje o no, y las contradicciones que de ahí resultan desde el punto de vista de las categorías de injusto y culpabilidad. Ya adelanto, solamente para provocar un poco en el debate, que en mi opinión tal encaje resulta absolutamente complejo y discutible. Bueno, muchísimas gracias. 19:30, ahí lo dejo bueno, pues para el posterior debate que me encantará abordar junto con el doctor Herbeta. Muchísimas gracias. Muy bien. Cristian, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto, Daniel. Ya retomen el diálogo tranquilos ustedes y manéjenlo a Bueno, gusto. bueno, muchas gracias. Gracias a ITEPSUR y a vos, Cristian, por la invitación. Y un honor, un gran honor poder compartir con Eduardo Demetrio Crespo
por todo el trabajo, el desarrollo, la obra tan seria, tan profunda que ha desarrollado y que viene desarrollando. Y bueno, no solo vinculado, aunque creo que estás focalizando tus estudios en el ámbito del derecho penal económico, sino también hay una obra muy importante vinculada a las neurociencias que verdaderamente es recomendable y más que destacable. Bueno, la síntesis de Eduardo contrasta contra mi incapacidad de síntesis, porque verdaderamente ha logrado en muy pocos minutos, en fin, abrir una serie de cuestionamientos que yo voy a tratar de reconducir o de replantear en términos primeros, más generales. Me da la impresión de que todos estos problemas tienen varias dimensiones para ser abordadas. Ninguna ley, ningún texto, pero tampoco ninguna construcción conceptual puede analizarse por fuera de un contexto económico, político, social, y mucho menos de una dinámica de poder en un momento determinado. En segundo lugar, me da la impresión de que muchos de estos interrogantes requieren o tienen un condicionamiento previo que tiene que ver con los puntos de partida de un sistema de comprensión que apunte a una aplicación racional de la ley. Y allí, si bien queda, digamos, implícitamente sugerido, no puede dejar de discutirse las alternativas que plantean la posibilidad de construir una teoría del delito en base a una teoría del conocimiento realista o bien en base a una teoría del conocimiento idealista. Obviamente que este punto de partida, esta opción, en alguna medida condiciona el desarrollo del sistema explicativo. Pero aún por fuera, digamos, de esta premisa, me da la impresión de que un sistema de la teoría del delito, abordando, y voy a abordar ahora el problema que plantea Eduardo, no se puede construir solo a partir de la norma, o de la teoría de las normas, o a partir de los tipos penales. Una teoría del delito se construye a partir de la Constitución, es decir, de las normas que están por encima de las normas infraconstitucionales. Y desde esta perspectiva, obviamente, muchas veces existen algunas diferencias de alcance, no solo en las normas constitucionales, sino incluso en el derecho convencional, que en el caso de la República Argentina, y a través del reconocimiento de jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente tiene el mismo valor que la Constitución. Por lo tanto, a la hora de definir una teoría del delito o un sistema de imputación, obviamente que el intérprete se ve condicionado por estos principios, que son principios que también condicionan la política criminal, y creo que el tema del derecho penal económico lo que pone en evidencia es una tensión que no solo lo pone en evidencia el derecho penal económico, el llamado derecho penal económico, que tiene una tradición y una historia y que ha ido variando, y muchas problemáticas, porque tiene problemáticas respecto a cuál es su objeto de regulación y a cuáles son los sujetos a los cuales está dirigido. Su objeto ha ido variando con el tiempo y ha surgido, digamos, en función de necesidades político-criminales muy diversas. Pero lo que quiero significar es que los principios constitucionales condicionan también la política criminal, y acá hay una tensión entre exigencias de política criminal que tienen que ver con esta razón práctica, y problemas, digamos, de fundamento que tienen que ver con la visión o con la función que uno le asigna a la dogmática jurídico-penal. Esto no es nuevo. Esta es una discusión que a mí me preocupa mucho, porque el aparato conceptual de la teoría del delito es un arsenal que se ha construido y que acumula más de 200 años de capital,
y verdaderamente para, en alguna medida, sustituir o tirar por la borda estos 200 años de capital acumulado, daría la impresión que debería proponerse alguna alternativa o alguna herramienta más superadora. No solo en términos de eficacia, sino también en términos de legitimidad, que es, me parece, los dos problemas que encierran muchos de los cuestionarios o de los planteos que ha señalado claramente Eduardo. Y cuando uno piensa en la funcionalidad de una construcción conceptual, bueno, hay una opción constructiva básica que también condiciona el desarrollo del sistema explicativo y que es muy antiguo, o la dogmática me sirve para legitimar o racionalizar cualquier decisión del poder, y por lo tanto, sí, si al legislador se le ocurre regular la responsabilidad penal de la persona jurídica, voy a tratar de armar una construcción conceptual que legitime y racionalice la pretensión del legislador, o la dogmática reconoce como opción constructiva básica un presupuesto de contención o de límite al ejercicio del poder punitivo. Y de esa perspectiva, obviamente, la función de la dogmática cambia radicalmente. Creo que esto también se vincula con una discusión, y quiero ser breve, que hoy, desde hace años, nos tiene también preocupados a modo de brecha argentina, ¿no? De grieta argentina, perdón, a la dogmática jurídico de tradición continental europea, que es la discusión llevada a los extremos insostenibles, pero la discusión entre ontologicismo y normativismo. Porque precisamente partir de una teoría del conocimiento idealista, partir de una visión del derecho penal como instrumento o aparato conceptual para racionalizar las decisiones del legislador, se lleva bastante bien de la mano con una concepción que apunte a una normativización de la mayoría de las categorías. ¿Por qué? Porque con el puro normativismo yo puedo construirle al poder todas las realidades que el poder quiere construir. Y con el puro normativismo, fíjate, por tomar algunos de los temas, aunque quisiera seguir un orden que se me hace difícil, aunque lo fui anotando, pero la normativización del dolo lleva primero a sostener que el dolo es puro conocimiento del peligro creado por la acción. De modo que esto permite ampliar las redes punitivas al eliminar la culpa con representación o culpa consciente y convertir a todos esos supuestos en casos dolosos. Pero por otra parte, esta normativización me simplifica un problema probatorio, porque me permite reducir los estándares probatorios mínimos que se exigen para probar un elemento imputativo. Cualquier elemento que forme parte de un sistema de imputación tiene que ser probado, y la carga de la prueba no es de quien es imputado, sino que es del actor penal. De modo que con un proceso de normativización extrema, si por ejemplo ya hoy la gran tensión que se plantea es el anticipo de los bienes jurídicos, o sea, un derecho penal que se anticipa a la ofensividad. Si ya la ofensividad o la lesividad llega a ser un límite o una exigencia, o si el bien jurídico no tiene una función de límite del ejercicio de poder, entonces, a través de la normativización, voy a llegar a un punto en donde me voy a quedar sin juicio previo. No va a hacer falta el juicio, porque ya no va a haber nada que probar, porque todo lo voy a poder deducir del sistema de ideas. Me quedo sin juicio. No necesito más fiscales, ni jueces, ni juicio previo. ¿Por qué? Porque el dolo ya ni siquiera es ahora conocimiento. El dolo se objetiviza a un nivel tal que, incluso por vía de la llamada ignorancia deliberada o ceguera entre los hechos, prácticamente neutraliza ya no el elemento volitivo, sino el elemento de
de conocimiento efectivo de los elementos del tipo. Para cerrar, digamos, esta parte y dar lugar al intercambio de ideas, yo tengo un posicionamiento, si se quiere, bastante démodé, pero formulo dos objeciones. Una es una objeción que tiene que ver con la legitimidad de un nuevo derecho penal, o de una nueva teoría del delito, o de un moderno derecho penal, que ponga en crisis tanto capital acumulado durante tantos años. Esto obviamente no quiere decir que no haya que sancionar a las personas jurídicas. Lo que yo estoy planteando es que las personas jurídicas, bajo ciertas condiciones, deben ser sancionadas, pero esas sanciones son propias del derecho administrativo o del derecho societario. Creo que la mayoría de los supuestos que se plantean en el ámbito del derecho empresarial o de las estructuras organizadas, en el Código Penal argentino sobran tipos penales para imputar y para atribuir. Creo también que el déficit enorme en esta materia tiene que ver con un déficit no de la dogmática, sino con un déficit de los sistemas de investigación, que en cualquiera de sus versiones, inquisitivo, mixto e incluso acusatorio, no han podido superar esta incapacidad investigativa. Y la segunda cuestión, además de la legitimidad, tiene que ver con la eficacia. Y la eficacia necesariamente tiene que ver, es un tema que no puedo dejarlo de lado. ¿Cuál ha sido la capacidad de rendimiento de estas nuevas construcciones? Cuidado que en el tema de la eficacia se mezcla el problema de la selectividad estructural de los sistemas penales. Los sistemas penales funcionan, especialmente en nuestra región, de manera estructuralmente selectiva, no por una razón conspirativa ni por una cuestión de clase, sino por una cuestión burocrática. Se hace lo más cómodo, lo más fácil. De modo que este problema que tiene que ver con la eficacia y con la selectividad, a la hora de hablar, por ejemplo, de los programas de integración, nos plantean muchas dudas. Coincido con la duda de Eduardo respecto de cuál sería la ubicación sistemática o dentro de las categorías del sistema. No se me hace muy difícil encajarla. Y anticipo alguna conclusión. Creo que en el marco de lo que es estructuralmente el funcionamiento de nuestros sistemas penales, los programas de integración van a terminar siendo un instrumento de asesoramiento para que las grandes corporaciones bordeen los tipos penales sin caer en los tipos penales. Cuando no, van a ser, como planteaba dentro de las alternativas Eduardo Demetrio Crespo, cuando no, van a ser un instrumento que van a terminar de consolidar la impunidad precisamente de los que están más arriba. Porque además, convengamos que los programas de integración son programas muy costosos, que las pequeñas y medianas empresas difícilmente los puedan implementar, y que por tanto el riesgo que se corre es que finalmente la ampliación de los sistemas de imputación en función de las posiciones de garante, de la no evitación de resultados derivadas de un lugar en el directorio o de la delegación que se hace al oficial de cumplimiento, terminen recayendo sobre las pequeñas y medianas empresas. De hecho, no sé qué ha pasado, pero ustedes saben que los más grandes casos de corrupción que se conocen en los últimos años, tomemos el caso Odebrecht, tenían programas de integración y programas de cumplimiento, y no lograron impedir lo que uno puede leer en cualquier crónica. De modo que me parece un tema problemático de mucha actualidad. Responder a todas las inquietudes de Eduardo llevaría mucho tiempo y no quiero monopolizar yo el tiempo porque quiero escuchar las intervenciones de Eduardo, que se ha dedicado tanto a estas cuestiones, pero me da la impresión de que es un tema que incluso ya ha tenido algunas respuestas no tan recientes. Pienso en Hassemer con su derecho de intervención, pienso, como decía Eduardo, en el derecho penal de dos velocidades de Silva, pero aún en ese esquema la tensión subsiste
Y el problema me parece que está vinculado a estas dos dimensiones. ¿Hasta qué punto podemos legitimar un sistema de imputación tan flexibilizado que lleve prácticamente a neutralizar o a poner en riesgo principios tan caros como el principio de lesividad, el principio de culpabilidad? Y la segunda cuestión, ¿hasta qué punto este esfuerzo y este costo tiene un correlato en términos de eficacia? Bueno, creo que de acuerdo al formato que nos ha sugerido Cristian, podríamos en este momento, yo creo que tengo aquí abierto correctamente el chat por si hubiera que a la par ir, digamos, interactuando con el público, pero me gustaría iniciar, digamos, sí, la conversación que Cristian nos había sugerido que estableciéramos entre nosotros. Y tengo que decir que ha sido una delicia escuchar a Daniel, y la verdad que a veces este tipo de debates, bueno, he escuchado incluso ahora que hay mucha oferta, hay mucha posibilidad, debates en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica, con detractores y partidarios, ¿no? Y debates muy, en ese sentido, bueno, pues muy interesantes, de contraposición, de puntos de vista muy, muy enfrentados. Pero en mi caso, debo decir que he escuchado con verdadero placer a Daniel Herbeta, y ha sido una delicia. Y la verdad es que en nuestro caso creo que estamos absolutamente en una línea muy de sintonía total, ¿no? Nada de, no estamos para nada en posiciones enfrentadas, sino más bien en sintonía. ¿Y por qué me ha gustado tanto? Porque introduce en su razonamiento, cosa que yo creo que hoy en día es cada vez más escaso, argumentos de la teoría jurídica, es decir, de la teoría del derecho, que creo que son fundamentales para el derecho penal y que se pierden de vista con una facilidad pasmosa, ¿no? La contraposición, lógicamente, entre validez y eficacia y, por otro lado, legitimidad y eficiencia, y otra serie de razonamientos acerca de, por ejemplo, la función de la dogmática, qué papel puede llegar a cumplir en este ámbito, o de la misma teoría del conocimiento. Es decir, algo que a mí me encanta, porque entrar a discutir en esos términos es, para, en mi opinión, digamos, abordar un problema del derecho penal por una gran puerta, ¿no? Y no por ventanas pequeñas donde solo hay una vía de entrada y otra de salida, ¿no? Es algo que creo que en lo que hoy se incurre con gran facilidad, ¿no? En lo que a mí me gusta llamar una especie de fragmentación de la discusión, hasta el punto de que se pierde de vista la conexión con el conjunto. Entonces, dentro de eso, para tratar de unir cuestiones que él ha tratado con otras que yo he dejado sugeridas, eh, voy a ir por muy brevemente, mm, eh, dejando caer tres cosas. Una, en cuanto a la teoría del conocimiento idealista o realista. Ya hace poco, en otro debate sobre estas cuestiones con colegas muy queridos, reciente en la Universidad de Cuyo, salía a colación la cuestión del idealismo versus realismo, queriendo con ello, de alguna manera, indicar que una visión idealista de la dogmática sería una coincidente con la tradicional, y una realista sería un enfoque de la teoría del conocimiento más centrado en abordar los problemas reales. Y claro, esta disyuntiva inicial, o sea, dando con ello a entender que abordar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como se está haciendo, sería un enfoque más realista de ver los problemas. Sin embargo, yo aquí intento negar la mayor, porque eso conecta a su vez con
con la cuestión de qué papel cumple la dogmática en general y en particular en este problema. Por decirlo de una manera muy llana, yo le he oído a algún colega de alguna manera razonar y decir que, razonar en este sentido y decir que, bueno, que la dogmática de alguna manera sí tendría más bien esta función sistematizadora y que, bueno, digamos, dicho de manera muy simplificada, si la ley no se adapta a la dogmática, que se adapte la dogmática a la ley, por decir así. Pero claro, esto pierde completamente de vista, como bien decía Daniel Herbeta, la cuestión de que por ahí podemos estar abocados a unos peligros enormes, ¿verdad? Si eso lo llevamos a sus últimas consecuencias, porque claro, la dogmática tiene que por lo menos aspirar a una función de contención, a una función de límite. Acordémonos que la dogmática debería ser de alguna forma un límite infranqueable para la política criminal, lo que no quiere decir que no haya que atender razonablemente a las cuestiones de política criminal que sean importantes. Pero también, como él también ha dicho, yo también pongo en cuestión que la visión realista, la visión político-criminalmente eficiente de combatir la criminalidad económica y empresarial pase necesariamente por los enfoques regulativos que se están convirtiendo ahora en absolutamente mayoritarios, como tampoco es un argumento decisivo el que todos los enfoques regulativos parezcan, digamos, sumarse a esa misma línea. Bien, eso por un lado. Y luego por el otro, en cuanto me ha parecido interesantísimo también, digamos, revisitar la discusión acerca del ontologicismo versus normativismo en este campo. Es verdad que, claro, la tendencia del cierto normativismo, del llamado normativismo funcionalista, bueno, ha contribuido a que en el ámbito de la responsabilidad penal individual las categorías de imputación se vieran flexibilizadas hasta tal punto que realmente ahí sí que la dogmática cumplía una función más bien de adaptación, ni siquiera de sistematización y mucho menos crítica, sino de adaptación, ¿no? A fin de hacer posible la imputación. Y que esa tendencia ha ido incrementándose y lógicamente también se puede ver reflejada, en cierto modo, en este campo de lo que centrado en el llamado delito corporativo. Frente al ontologicismo en su versión, digamos, más tradicional, aunque aquí no tengo más remedio que señalar algo que a los alemanes les sorprendió en su momento y fue el posicionamiento a favor del que fue mi maestro alemán, el profesor Hirsch, en un artículo al respecto. Y en lo que yo tuve oportunidad de conversar con esto, me pilló con el pie cambiado a toda la doctrina alemana, porque decían cómo un finalista ortodoxo como Hirsch puede estar a favor y un normativista como Jacobs estar en contra, ¿no? Era algo que descuadraba, ¿no? Luego, si uno interpreta dentro de la lógica de cada pensador, de cada penalista, le encuentra sentido, ¿no? Pero yo en realidad, en las conversaciones que pude tener con el profesor Hirsch al respecto, yo creo que él no creía en la responsabilidad penal de persona jurídica. Lo que pasa que sí que lo contemplaba, así me lo dijo él en un momento dado, como un fenómeno. Es decir, el fenómeno que resulta, visto también ontológicamente, de la capacidad delictiva que tienen las corporaciones, que la tienen. Otra cosa ya sería, digamos, el análisis que él hiciera, o sea, vistas las corporaciones como asociaciones de personas, ¿no? Así lo dicen también los alemanes, ¿no? Personenverbände, ¿no? Asociaciones de personas, ¿no? Que vistas contempladas de esta forma también son susceptibles de un enfoque, si se quiere, ontologicista, ¿no? Así como también desde el punto de vista del normativismo, pues la no identificación detrás de las corporaciones de una ente, por mucho que le demos una visión de carácter más o menos antropológico a
a la corporación de un ente con capacidad cognitiva detrás equivalente al cerebro humano, porque en definitiva es de lo que estamos hablando, de que una corporación, una firma, no se puede predicar en principio respecto de ella como tal, por ejemplo, una intencionalidad, digamos, dolosa al estilo de la persona física, pues el no reconocimiento de algo así detrás de la persona jurídica para Jacobs que pudiera entrar en su sistema de estabilización contrafáctica del sistema de expectativas normativas, le lleva al final a, aunque al principio había dicho que sí, a decir que no. Bueno, todo tiene su lógica, no explicativa, pero es verdad que con carácter general hay quiebras, que yo llamo quiebras lógicas, en el único sistema aceptable desde el punto de vista constitucional, que es el de la autorresponsabilidad en esta materia, quiebras lógicas que tienen que ver con ser capaces de reconocer quién comete qué conducta y sobre qué lado recae la carga de la prueba en cada caso, cosa que asombrosamente en la cada vez más abundante literatura sobre esta materia pues no se resuelve, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejo. Una delicia, la verdad, Daniel. Gracias, Eduardo. No. Es recíproco. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, pero digamos, yo quiero dejar por lo menos en claro la posición. Básicamente no es por reducir la discusión. Me da la impresión que hay necesidades, exigencias de política criminal que están vinculadas hoy a estos nuevos fenómenos. Obviamente vivimos, desde Beck en adelante se habla de una sociedad de riesgos, se dice que los riesgos se han potenciado, productos obviamente de la globalización, de la revolución tecnológica, y entonces esto se proyecta, impacta también en la teoría penal. Pareciera que estamos pensando en un modelo muy diferente, ¿no? Un derecho penal o una teoría penal destinada a prevenir riesgos. Desde esa perspectiva, hay fenómenos que han adquirido mucha relevancia, como el daño al al ambiente, como la criminalidad económica de escala, como el narcotráfico, como el problema del blanqueo de capitales, y me da la impresión de que todas estas cuestiones en alguna medida empujan en términos de respuesta político-criminal o respuesta estatal a este tipo de proposiciones y de regulaciones que hoy se han universalizado. Pareciera que uno se para enfrente de una gran ola y que finalmente la ola me va a llevar puesto. Pero en términos del ordenamiento jurídico argentino, para nuestra Constitución y nuestros tratados de derechos humanos, persona es vida humana. Persona no es un centro de imputación jurídica. Persona es vida humana y el sistema, digamos, de garantías que condiciona la formulación de la política criminal y que condiciona la interpretación y aplicación de la ley está pensado para una persona física. Los iluministas decían, la persona jurídica no tiene cuerpo que castigar ni alma que reprochar. De modo que es difícil pensar, si no es en una alternativa o en un sistema de doble imputación, en una responsabilidad estrictamente penal de la persona jurídica. Yo creo que incluso hay una trampa, porque, por ejemplo, entre nosotros, y me parece que en el mundo, normalmente el derecho penal es subsidiario. El derecho madre, y aquí una crítica, y hay una pregunta dirigida a Eduardo, la legislación penal no puede ser un instrumento de estabilización social, porque la estabilización social no se puede conseguir con la violencia. Y la legislación penal, y no hay que perder de vista, se caracteriza excluyentemente por la pena, y la pena es ejercicio de violencia estatal, justificada sociopolíticamente, sí, justificada, necesaria, sí, necesaria, pero pensar en un ejercicio de violencia como instrumento de estabilización, pensar en la pena como
una ratificación en de la vigencia normativa que vaya a generar confianza en la gente, en regiones donde tenemos el 60% de presos preventivos, o sea, donde no hay pena formal. No quiero mezclar, es decir, creo que hay un problema también de una huida en la conceptualización del tema de la pena, porque básicamente hoy predominan este tipo de concepciones en donde, claro, no tengo forma de que me puedan comprobar si es así o no es así, porque la pena es una respuesta contrafáctica simbólica. Pero el problema de esta concepción de la pena tiene consecuencias sistemáticas complejas, porque Claro. si la pena es reafirmación de la vigencia normativa, la esencia del injusto ya no es la lesión a un bien jurídico, sino la infracción al deber, la infracción a la norma, la desobediencia normativa. Y a partir de allí, obviamente, yo puedo, entonces, sobre la base de la obligación de cumplir un deber general de no injerencia en los derechos de otro, unificar la acción y la omisión. Y puedo hasta superar determinadas distinciones entre dolo y culpa, y puedo objetivar el problema del dolo. Y de esta forma puedo generar, esto no es nuevo, hay dos antecedentes históricos y pido mucha prudencia, pido disculpa anticipada porque no quiero con esto confundir a nadie, porque no estoy haciendo ninguna analogía. La idea del delito como desobediencia al soberano es la idea de la Inquisición. No era un conflicto el delito, era una desobediencia al soberano. Y de allí es la base de la teoría de los imperativos. Pero es también la idea de la escuela de Kiel. La escuela de Kiel, ¿qué plantea? Que en última instancia la pertenencia a la comunidad del pueblo, la pertenencia a esta raza superior, que es la raza aria, cada uno de los que pertenecemos a esta raza tenemos un ADN, tenemos genéticamente un concepto de justicia, tenemos una ética, y el delito consiste precisamente, y una ética de la cual deriva un deber que tiene que ver con la posición que cada uno ocupa en la comunidad del pueblo. El deber del médico, del panadero, del abogado, del juez, etc. Y el delito precisamente, o la ilicitud, se agota en la infracción a este deber, a esta norma. Ya allí aparece la idea del delito también como infracción de deber. ¿Por qué? Porque me permite a mí tener una amplitud enorme en cuanto a la posibilidad de criminalización y de extensión, digamos, de las redes punitivas. Bueno, si bien no es la ceguera ante los hechos, no olvidemos que Mesger inventó la ceguera ante el derecho, o la enemistad con el derecho, para justificar el problema de uno de raza aria que se casaba con una judía, entendiendo que la culpabilidad, digamos, mejor dicho, que el dolo tenía un elemento de conocimiento, de voluntad y de conciencia de la antijuridicidad, y que en ese caso no se podía comprobar la conciencia de la antijuridicidad, entonces no había conciencia de la antijuridicidad, pero había una ceguera ante el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una paradoja que es la siguiente. Mientras en el ámbito del derecho privado, que es el derecho madre, que es el derecho que sí tiene capacidad de estabilización social, porque es un instrumento válido para resolver conflictos sociales, porque es un instrumento válido el derecho privado y los jueces y la justicia privada para mandar mensajes de solidaridad, de responsabilidad social, para construir responsabilidad. Por eso la gente debería saber qué resuelven los jueces civiles. Mientras que en el derecho privado se resquebraja la idea de persona jurídica, la idea de persona jurídica va cediendo en favor de la tesis de Kelsen, de que es un instrumento netamente patrimonialista, va cediendo frente a los patrimonios de afectación sin sujeto, va cediendo frente a la cada vez menor tipología societaria en favor de los contratos asociativos, cuando la personalidad jurídica o la persona jurídica está en retirada en el campo del derecho madre, recobra de pronto protagonismo en un derecho subsidiario como es el derecho penal, y se convierte ahora justamente en motivo de una enorme tensión y discusión que es la que hoy justamente nos convoca. Pero
como para cerrar la cuestión, creo que nadie duda que una persona jurídica debe ser sancionada en la medida en que se haya beneficiado con el resultado de un delito. Me da la impresión que esas sanciones son de naturaleza administrativa, de naturaleza societaria, pero me da la impresión también que en términos de eficacia hay cuestiones que quedan desplazadas frente a la discusión de la responsabilidad penal y que tienen que ver con responsabilidades que corresponden a otros ámbitos. ¿Por qué? Porque en un mundo donde lo que se plantea como esquema de poder es bajar todos los controles al capital, en un mundo donde la desregulación pareciera que fuera la regla, en un mundo donde, por ejemplo, en nuestro país, hace 3, 4 años atrás, se modificó vía reglamentaria en la Inspección General de Personas Jurídicas la exigencia de que las sociedades offshore colaborativas identificaran, aunque sea una persona física, entonces convengamos que en un mundo donde las dificultades para distinguir entre el capitalismo financiero y económico son cada vez más difíciles, pensar en la eficacia de este tipo de herramientas y no pensar en la necesidad de controles, no pensar en la necesidad de regulaciones. ¿Qué hace el mercado de valores frente a la caída de un agente de bolsa en la ciudad de Rosario o de Buenos Aires? ¿Qué hizo el mercado de valores? Porque tenían obligaciones y tenían funciones de control. Entonces me da la impresión que hay que tratar de incentivar otro tipo de mecanismos para poder enfrentar este problema que involucra a la criminalidad de empresa. Y obviamente quien comete un delito, la empresa plantea muchas cuestiones. ¿Por qué? Plantea problemas de delitos en el seno de la empresa contra la propia empresa, como puede ser un delito de insolvencia, un delito de vaciamiento, contra los propios accionistas o socios, como puede ser una administración fraudulenta, y contra terceros, como puede ser la responsabilidad derivada de una fuente personal o productiva de peligro, ¿no es cierto?, por la responsabilidad por los actos de un dependiente o por el producto elaborado. Yo no digo que en la medida en que se configure un delito, no haya que sancionarlo. Digo que a la par, esto se puede hacer con un modelo de imputación o con un aparato conceptual que no tensione tanto los principios constitucionales, pero a la par me da la impresión de que hay que incentivar otro tipo de mecanismos y controles extrapenales para tratar de reducir la posibilidad de creación de riesgos y de ampliación de riesgos que tiene hoy la actividad empresaria. Y tampoco me gusta mucho, quiero terminar con esto, tampoco me gusta mucho toda esta tendencia a una suerte de privatización de la persecución penal pública. Porque implementar sistemas de investigaciones internas que pueden eventualmente en algún caso comprometer derechos esenciales del propio trabajador, pero además implementar sistemas de investigación interna que luego les llevo a un tribunal. Me da la impresión que cuando uno advierte o sospecha la comisión de un delito, debe formular la denuncia y debe intervenir la autoridad pública. No podemos estamos llevando a una autorregulación de la empresa, a sistemas, vuelvo a repetir, los programas de integración yo no los cuestiono, son cuestiones propias del derecho societario, del derecho administrativo, y que haya programas y protocolos que permitan, digamos, en alguna medida tener un relevamiento de los riesgos, de cómo gerenciarlos, de cómo reducirlos y de cómo evitar que se produzcan actividades irregulares dentro de la empresa, me parece bárbaro. Ahora, de allí a que estos programas pasen a formar parte de una ley penal y eventualmente puedan jugar, una de las preguntas era si no podían excluir la imputación objetiva por vía del principio de confianza. Bueno, es obvio que los programas de compliance en alguna medida pueden llegar a convertirse en un instrumento, como les decía, que siga manteniendo la impunidad, porque yo creo que más que un déficit de punibilidad, lo que tenemos es un déficit de impunidad.
Lo que tenemos es una falta de respuesta de nuestros sistemas estatales y de nuestros sistemas penales a la punibilidad de determinadas acciones. O sea, el sistema sigue funcionando con hechos más propios, digamos, del derecho penal nuclear. No debería ser así. Pero para que esto no sea así, me da la impresión que no necesitamos alterar tanto un aparato conceptual, sino que necesitamos antes definir algunas políticas que tienen que ver con mecanismos de control, que son políticas públicas, que son políticas que tienen que ver con auditorías internas de las entidades empresariales, que tienen que ver con políticas económicas de los países y que también tienen que ver con políticas de control. Me da la impresión de controles cruzados y de organismos que tienen responsabilidades en ese control. Me da la impresión de que esto es lo que hay que incentivar, porque también uno a veces se pregunta, nosotros vivimos, nosotros en la Argentina hemos sancionado aproximadamente 7, 8 reformas a la ley de lavado de capitales, de blanqueo de capitales, hasta llegar a la última regulación, el autolavado, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el resultado de estas regulaciones internas? El resultado ha sido el mismo resultado que ha tenido la figura del arrepentido. La figura del arrepentido se introdujo en la legislación argentina en 1992, 93, cuando se reformó la ley de drogas. Debutó en el caso Coppola, que era el representante de Maradona. Terminó preso el juez federal, el secretario del juzgado federal, el arrepentido, el agente colaborador, todos presos. Y si uno mide en términos de eficacia cómo funcionó el tema del arrepentido en materia de criminalidad o de macrocriminalidad de narcotráfico, bueno, los resultados están a la vista. Entonces, con el lavado de dinero pasa algo similar. ¿Cuál ha sido el resultado de estas regulaciones? Me parece que tenemos allí un problema que no podemos dejar de mirar, y tenemos un segundo problema que ya nos complica un poco más, que ya está por fuera de la teoría jurídica y que a mí me generan algunas dudas, porque muchos de los países que a través de organismos internacionales terminan generando, y en algunos casos como países más del margen como somos nosotros, terminan imponiendo la obligación de determinadas regulaciones internas, esos mismos países en sus jurisdicciones habilitan paraísos fiscales y cobran por esos servicios ilícitos y funcionan sin ningún problema. Entonces, esto también es un tema que me preocupa, ya no en términos estrictamente dogmáticos, me preocupa porque pareciera una paradoja. ¿Qué hace el Gafi? ¿El Gafi realmente está interesado en que no haya lavado de dinero? ¿O el Gafi en última instancia termina siendo una suerte de encubridor para garantizar el monopolio del servicio ilícito de lavado de dinero a determinados países? Esta pregunta me la hago, pero lo cierto que es que en términos económicos, los neokeynesianos plantean, los ortodoxos dicen que no, pero los neokeynesianos, yo no soy economista, esto sí no maten al mensajero. Los neokeynesianos plantean que hoy el flujo de dinero sucio, que supera el Producto Bruto de Japón más Estados Unidos en el mundo, es funcional a la economía. Y que si ese flujo se parara de golpe, se produciría una recesión mundial. Entonces, me da la impresión que incluso en perspectiva político-criminal son discusiones que hay que dar. En cualquier caso, reconozco, como bien dice Eduardo, que la ola es muy grande y el fenómeno existe, y en términos teóricos ya cada vez tiene más adeptos y gana más terrenos. Y en términos prácticos, nosotros tenemos la responsabilidad de la persona jurídica en nuestra legislación prevista de hace muchos años, pero de manera excepcional en leyes especiales. Algunas leyes son muy viejas. Por lo menos hay cerca de 8, 9, 10 leyes penales especiales que previeron
la responsabilidad penal de la persona jurídica y que tenían cláusulas de extensión de responsabilidad o incluso cláusulas de actuar en lugar de otro que no tiene nuestra parte general. Bueno, ahora vinieron estas dos grandes reformas, la responsabilidad penal de la persona jurídica limitada a los delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencia, etc., y la reforma del artículo 304, vinculada al tema del blanqueo, de modo que tenemos una coexistencia o convivencia de distintos regímenes de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Aduanero, en la Ley Penal Tributaria, en la Ley de Residuos Peligrosos, en la Ley de Sabotaje y Espionaje, en la Ley de Riesgo de Trabajo, por decir algunas de las que yo recuerdo. Y estas últimas reformas. La cuestión sería, de acá a 10 años, de acá a 5 años, los que pueden hacerlo, medir en términos de eficacia qué es lo que ha pasado en la realidad con la vigencia de estas leyes. Bueno, pues, a ver, yo voy a aprovechar para, bueno, anudar o conectar, mejor dicho, con algunos de los aspectos que ha planteado el profesor Herbeta y responder una de las preguntas que se plantean que se me plantean que han sido planteadas por el chat, una pregunta dirigida en este caso a mí, acerca de los delitos de peligro abstracto y si estas construcciones se deben o no abordar desde el punto de vista o el tópico del funcionalismo, del estructuralismo funcionalista, o bien si sigue vigente también en este campo el paradigma de la protección de bienes jurídicos como base. Bueno, muy brevemente, porque ya creo que estamos próximos a terminar. Yo creo que de toda esta interesantísima conversación la verdad es que me ha nutrido muchísimo y ha sido para mí muy enriquecedora, y al mismo tiempo quisiera algo que dedicársela de alguna forma a nuestro queridísimo y brillantísimo colega recientemente fallecido y especialista en este campo, pues algo que me ha recordado Cristian aquí en el chat, bueno, Luis Gracia Martín. De esos, claro, autores en este campo de lectura imprescindible, de lectura imprescindible, y que además en este tema era muy beligerante. Bueno, como todos sabemos y recordamos con gran cariño. Yo recuerdo alguna conversación personal con él ya hace un tiempo en la que me decía: Eduardo, hay que pasar a la ofensiva. Esto ya no puede ser, esto ha llegado a un límite insostenible y hay que reaccionar. Entonces él reaccionó, como es sabido, pues con toda pasión, pero también, ¿verdad? Con todo el peso bueno, pues de una cabeza muy bien amueblada desde el punto de vista de la teoría del derecho, sobre todo, ¿no? Que es la base de todo, ¿no? La teoría del derecho, y de la que no se puede prescindir. Entonces, dedicado al querido Luis Gracia y resumiendo un poco, intentando hacer una síntesis, yo creo que aquí se han planteado como dos esferas: la esfera de la razón teórica y la esfera de la razón práctica. Desde el punto de vista de la razón teórica, algo que hay, digamos, un sector que no está dispuesto a admitir el hecho de que la evolución en este campo pueda llevarse por delante gran parte de los esfuerzos que durante mucho tiempo se habían venido haciendo en la construcción y sentido de una teoría del delito que no fuera meramente adaptativa, sino que tuviera una cierta capacidad de contención, crítica y también sistematizadora.
Y esto efectivamente guarda relación muy directa y es el punto de entre los muchos e interesantísimos que ha tocado Daniel Herbeta sobre el que quisiera llamar la atención, que es el concepto de pena y su vinculación con la culpabilidad. A ver, hay un artículo muy interesante y también muy claramente decantado en este campo, que es escrito por nuestro brillante colega Fernando Molina, que dice que, en el que él afirma muy en síntesis que lamentablemente la discusión en este campo se ha decantado del lado equivocado. Pero bueno, más allá de quién tiene razón. El argumento sobre el cual él alerta es que nos vamos a cargar, he dicho muy resumidamente, el principio de culpabilidad. Y nos lo vamos a cargar porque sencillamente estamos dejando de vincularlo a lo que le es esencial, ¿verdad? Y es un determinado concepto de pena que conlleva la consideración de la misma como un mal a alguien, a un sujeto que como tal lo percibe y lo padece. De hecho, él dice en algún momento algo muy llamativo, dice, perdónenme, pero la persona jurídica le da igual la pena porque ni siente ni padece. La persona jurídica ni siente ni padece. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es si de verdad estamos erosionando el contenido esencial, garantista y sistematizador que conlleva en el interior de la teoría del delito y de un derecho penal democrático el principio de culpabilidad. Bueno, un indicio muy claro de que algo de razón habrá en esa línea de razonamiento es que muchos defensores de la construcción según la cual la persona jurídica comete delitos, no es que se le pueda atribuir responsabilidad penal, sino que comete delitos, es que fundamentan la culpabilidad de la persona jurídica acudiendo a conceptos claramente, en principio, fuera de consideración en el derecho penal democrático de autor, conceptos de culpabilidad de autor, ¿no? Sobre la base de, bueno, de la no asunción de una cultura de la legalidad, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos antecedentes acerca de las distintas modalidades de la culpabilidad de autor expuestos en su día, entre otros por Edmund Metzger y otros muchos autores en la dogmática, son bien conocidos, ¿no? Entonces, llama la atención de alguna manera, y a mí al menos me alerta, me pone en posición de alerta, que conceptos de culpabilidad de autor, claramente de autor, es decir, sin ningún tipo de inhibición, se traigan otra vez al debate penal por esta vía, ¿no? De tal forma que, efectivamente, creo que hay que reconsiderar todo esto y cuál es el papel verdadero en términos de fin de la pena en el Estado social y democrático de derecho en un momento en el que, bueno, las distintas reformulaciones del punto de vista retribucionista están igualmente sirviendo a través de las teorías expresivas de la pena, etcétera, etcétera, para digamos, fundamentar programas de ideología punitiva de muy diversa naturaleza. Esa sería una reflexión que nos podría llevar muy lejos, en la que conecto completamente con Daniel. Pero luego, si nos vamos a la esfera, digamos, segunda esfera, a la esfera de la razón práctica, yo lo que quiero dejar muy claro es que aquí no se trata de una cuestión de fe, es decir, yo creo o no creo en que la persona jurídica comete delitos, sino se trata de una cuestión de lógica y, aparte de lógica, también de que uno está igual de comprometido que los que dicen que están a favor por un modelo que combata eficientemente la criminalidad económica
y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con lo que en el derecho penal económico y de la empresa se llama delito vinculado al establecimiento. Y aquí coincido también con Daniel en que se producen muchas paradojas, porque la introducción de los programas de cumplimiento, que son básicamente programas de gerenciamiento del riesgo y que en verdad se pueden explicar en cierto modo desde la lógica de la imputación objetiva, tienen una naturaleza que no es de carácter penal y que precisa del modelo de la llamada autorregulación regulada, detrás del cual, que supone que el Estado cede en cierto modo su capacidad regulativa al mundo privado, el cual funciona a su vez con intereses de naturaleza básicamente económica y de muy diferente calado, supone, al menos en el modelo que se ha implementado en España, según denuncian incluso algunos partidarios de este modelo, y se puede ver en la regulación española, que estos modelos van íntimamente unidos a la responsabilidad penal de la persona jurídica hasta el punto de que pueden excluir esa responsabilidad de la persona jurídica desactivando la vía de la sanción administrativa y dejando el campo abierto no solamente para una exención de la persona jurídica, sino indirectamente, de alguna forma, creando un escudo, como ya hemos dicho, frente a la imputación de responsabilidad penal de los directivos. Con lo cual se puede incurrir en un gatopardismo notable, o en una paradoja, digamos, lampedusiana, como queramos llamarlo, de que parezca que todo cambie para que en el fondo dejar las cosas como estaban. Bueno, y esto respecto al debate general y respecto a la pregunta que se me hacía es muy compleja acerca del papel de la teoría del bien jurídico. Solamente decir, porque estamos al límite del tiempo, que en mi opinión el límite razonable de los delitos de peligro abstracto en una dogmática que tenga en cuenta y no renuncie directamente a como uno de sus argumentos en el camino hacia la legitimación de la extensión de la pena estatal al bien jurídico, a la vulneración del bien jurídico, un momento razonable de límite frente al ilícito administrativo podría situarse, esto es una discusión de muy amplio alcance que nos llevaría muy lejos, podría situarse en lo que el profesor Hirsch llamaba los delitos de peligrosidad concreta. Es decir, en su opinión no había delitos o no se puede hablar de delitos de peligro abstracto porque el peligro solo es concreto, es algo transitivo, requiere un objeto que se pone en peligro, todo lo demás son conductas peligrosas y dentro de estas se puede distinguir entre las que son de carácter abstracto y concreto. Bien, pues los delitos de peligrosidad concreta suponen una coincidencia con el ilícito administrativo, mientras que los de peligrosidad concreta en términos de aplicación del principio de proporcionalidad podrían marcar de alguna manera el límite razonable. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, no sé si Daniel, ¿querés agregar brevemente, algo? simplemente para agradecerle al profesor Eduardo Demetrio Crespo, verdaderamente un lujo poder escucharlo y poder compartir. Y básicamente las tres conclusiones a las que arribó recientemente las suscribo del mismo modo que él las ha expresado. Y también me permito, solo en un minuto, también en alguna medida llamar la atención sobre esta cuestión vinculada a un elemento tan importante como es la culpabilidad, porque evidentemente yo creo que hay una erosión del principio de culpabilidad y básicamente esto se traduce incluso en la práctica judicial. Es muy común en los debates ver cómo las partes se limitan a discutir la existencia de un injusto y prácticamente ninguna consideración se hace sobre la culpabilidad del autor, que, como se decía o dijo algún autor importante, no solo determina el sí, sino también el cómo
de la pena. Y esto no deja de perder conexión precisamente con el avance de una normativización o renormativización de los elementos de la categoría del delito. No hay duda que en la posición del profesor Jacobs la culpabilidad prácticamente pierde sentido, porque no solo está determinada por necesidades de prevención general positiva, sino que dentro de su esquema básicamente queda bastante, digamos, erosionada. Y esto, en última instancia, y con esto termino, me parece que es el gran dilema que hoy tenemos, ¿no? Esta discusión de un modelo teórico, un modelo de teoría del delito que siempre representó un doble sistema valorativo, un sistema valorativo del acto y del autor, gobernado por la cadena conceptual injusto, reproche, castigo, o esta alternativa en las modernas tendencias que es reemplazada, esta cadena de injusto, reproche, castigo, es reemplazada por riesgo, prevención, estabilización. Creo que en alguna medida esta disputa y este dilema alimenta prácticamente todas las discusiones de la dogmática actual. Le quiero dejar un gran abrazo a Eduardo, verdaderamente felicitarlo por la capacidad de síntesis, por la rigurosidad y por la profundidad de los planteos que nos ha hecho. Y agradecerte también a todos los que nos han escuchado, a todas y a todos, y bueno, a vos, Cristian, también por la invitación. Bueno, Daniel, Eduardo, la verdad que el tiempo es tirano en esta ocasión, uno quisiera quedarse escuchándolos, la verdad que ha sido un enorme lujo, como ha dicho Eduardo al inicio, una verdadera delicia, la verdad, escucharlos con los puntos, con las distintas aristas, con los distintos aguijones que han dejado por allí para alguna mente curiosa, creo que han trazado una serie de mojones fantásticos sobre el tema, que evidentemente tiene su complejidad, eso es algo innegable, porque bueno, ahí tenemos, yéndonos al derecho administrativo, tenemos que nuestra Corte, mínimamente de la década del 60, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, ha reconocido naturaleza penal a las sanciones administrativas, con lo cual trasladar el problema ahí, nos llevamos el problema a otro ámbito, pero la solución sigue siendo una cuestión de complejidad que daría para muchas horas. Así que yo les agradezco especialmente, personalmente, y en nombre de ITEPSUR, y por su valiosísima participación. La verdad que es una charla digna de ser repasada en el video realmente. Y le voy a ceder la palabra a Alejandro Catania para que haga el cierre formal. Muchísimas gracias, sinceramente. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, gracias, Eduardo, gracias, Daniel. Les voy a ser sincero, esta charla, ¿no? esta dinámica donde dos prestigiosos expositores se ponen a pensar en directo, porque hay mucha reproducción de temas, pero en general en las ofertas académicas, pero que haya esta interacción en el vivo, digamos, me remontó a hace más de 25 años, o más o menos, cuando yo iba a los seminarios de cátedra de la primera cátedra de la que formé parte, y escuchaba a los profesores ya encumbrados, o al mismo titular, al mismo Baigún, esos profesores, algunos de ellos justamente lo estoy viendo ahora en pantalla como público, bueno, ahora ya titular de cátedra también, ¿no, Javier? Javier de Luca. Exactamente. Muchos saludos a Javier. Sí, nos complace realmente que estés aquí. Y uno iba en ese desierto de interrogantes con su pequeña cantimplora de conocimientos, y de repente encontraba un oasis en las discusiones que se generaban sobre estos mismos temas, ¿no? La charla de hoy fue sumamente compleja. Yo hace muchos años que no me represento tantas ideas escuchando otras personas hablar. Realmente trascendieron, recorrieron tantos temas que me quedé pensando mil cosas, y que seguramente voy a seguir pensándolas, y como dijo recién Cristian, esto va a ser un video que vale la pena repasar con mucho detenimiento, porque cada 2 minutos había un disparador riquísimo, independientemente de las coincidencias o disidencias que uno pueda tener con
las conclusiones, porque justamente la riqueza acá es este disparador. En serio, les quiero agradecer desde lo personal, porque hace muchos años que algo no me genera tantas ganas de pensar. Estoy casi como aturdido de la cantidad de cosas que fui anotando de cosas para reflexionar. Así que les agradezco el tiempo que se han hecho para compartir con nosotros y la profundidad con la que han abordado los temas. Y sepan que ya son invitados permanentes de este instituto para todos los eventos que se puedan llegar a realizar. Como me toca presidir el instituto, también tengo que hablar un poco de lo que viene y voy a compartir en pantallas un minuto nada más la invitación al próximo evento que vamos a hacer, ya casi clausurando el año, porque ya se vuelven intensas estas charlas. Así que en un segundo solamente voy a anunciar que la próxima plática, ¿no?, colosal, así va a ser entre dos presidentes, un presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario y el presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, y va a ser el 27 de noviembre a las 18 horas. Por supuesto, pueden buscar toda la información en nuestra página, ¿no? O en cualquiera de nuestras redes sociales, o inscribirse en las vías que siempre estamos utilizando para esto. Pero más allá de la propaganda que tengo que hacerla, porque esto es un ciclo que o sea, uno comienza y empieza a hacer cada vez más cosas y se generan ideas, y en este instituto hay mucha gente con ganas de hacer, entonces hay que darle el espacio a todo el mundo para que haga. Realmente les quiero volver a agradecer a todos ustedes, a todos los que están presentes, por dedicarle un tiempo a estos temas tan áridos, en un momento de pandemia, ¿no? Que uno siempre, poner la energía en algo es meritorio de por sí. Y a los expositores, nada, brindaría con ustedes porque realmente he quedado muy satisfecho y muy contento con lo que nos han mostrado. Ya vamos a comer el asado. Ya haremos un asado, me comprometo al instituto, porque tengo esa capacidad de generar un asado en el cual podamos encontrarnos. Así que, bueno, nada, no quiero abusar de la palabra, así que los saludo a todos y los espero en las próximas ediciones que vayamos a tener, en cualquiera de los ciclos, porque son ciclos distintos, y les mando un abrazo realmente fraterno a todos. Gracias, igualmente. 1.000.000 de gracias y un abrazo enorme. Un abrazo, Eduardo. Un gran abrazo, Daniel.